Saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, a propósito de los tantos temas interesantes que tienen incidencia en este ministerio y que, bueno, ya nos estamos acercando a los 60 días de este nuevo gobierno. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, Buenos días, ministro. Ito. El placer es mío, buenos días. No solamente estar aquí con ustedes, otra vez, como siempre, sino que me dan la oportunidad de estar con el país. Ministro, a pesar de su... Dígame Hito mejor, porque No. ¿sabe lo que pasa? Que después esto es de momentáneo, Sí, o sea, es el pasajero. tiempo que sea. Después no saben cómo Tú decirlo. sabes que yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que es ministro, entonces él en la reunión previa dijo, el que me llame ministro queda enemigo mío. Y yo le dije, no, mire, vamos a hacer una cosa. Yo creo que hay que guardar la forma, porque yo a lo mejor le puedo decir ministro, pero el que me está mirando puede excederse. Ministro, mire, usted es un hombre joven, pero viene de una escuela... Está bueno el programa, de una ¿verdad? escuela- Está bien, ¿verdad? Va bien. Sí, pero viene de una escuela que le dio mucha experiencia en situaciones difíciles, porque el doctor Balaguer manejó situaciones difíciles y usted tuvo la oportunidad de estar vinculado a esa dinámica. Evaluemos un poco esta situación especial que ha vivido el gobierno y cómo el gobierno la está manejando para reinsertar el país en un mundo que por demás tal vez pocas veces ha estado tan igualitariamente afectado por una situación como es la pandemia. Bueno, Percio, igualmente tu experiencia no seguro que da paso obligatorio a una pregunta de este tipo, que es una pregunta de nación. O sea, ¿hacia dónde va el país y hacia dónde va el mundo? ¿Qué uno ve para poder seguir adelante de manera que beneficie a todos los dominicanos? Es una situación muy especial, ciertamente. Nosotros hemos visto no solamente cambio de gobierno, comentaba fuera del programa que me tocó ver cambio de ministros que fueron más dificultosos que los propios cambios de gobierno. Y cambio incluso de mandato dentro de un mismo partido de gobierno, que cambiaban el rol. Sin embargo, esta es una situación muy especial, porque no es solamente la sustitución de un partido, que aunque al final dividido en dos, pero fueron los mismos ministros y los mismos funcionarios. Por ejemplo, Danilo fue el ministro de la presidencia de Leonel Fernández todo el tiempo. Y la mayoría de los ministros, un 80%, fueron los mismos ministros, 16 años de gobierno de un partido, que por el tiempo, vamos a llamarlo así, bueno, pues estaban muy arraigados a sus posiciones y a una estructura que habían formado. Entonces, eso llega a otra visión, con otros esquemas, no solamente de un partido, sino de un partido y otros aliados, que comienzan entonces a implementar las estrategias con que vienen. Pero, ¿con qué se encuentran? Se encuentran no solamente con una administración totalmente diferente, sino ahora con programas obligatoriamente más restringidos, porque salimos de una pandemia. Estamos en una pandemia. Imagínese usted un año, una gente en su casa, aunque tenga trabajo, trabajando a distancia. No es la misma vida que tenía antes. No es la misma dinámica, ni familiar, ni es la misma dinámica social, ni la misma dinámica económica. O sea, todo el mundo, no solamente en República Dominicana, tiene un cierto estrés de querer salir a hacer cosas, de querer lograr hacer cosas. Eso se refleja lógicamente de diferente manera. Hablaba este sábado con un amigo ferretero que me dice que la ferretería tiene una demanda por encima del 50% para este mes en años anteriores. O sea, no de 50% después que se reavivó, sino de años anteriores. Porque todo el mundo que tiene la posibilidad de salir a hacer algo, se quiere ganar el año casi que ha perdido. Y ese es el comportamiento también del ciudadano común. Entonces, eso nos obliga a pensar en el país. Y por eso el presidente Abinader, en las reuniones que hemos tenido, ha dicho muy claro que hay que ser muy cauto, hay que tener mucha prudencia y hay que ser facilitador de que las cosas sucedan, de que las cosas se faciliten. Y además de eso, pensar siempre, primero, en que si el país va bien, todos vamos bien. En el caso de la... Cuando a los gobiernos le va bien, al país le va mejor. Sí. Correcto, correcto. Sí. Muchas personas piensan,
y lamentablemente eso es lo que se ha dado. Aquí, por ejemplo, en los años anteriores dicen, se crearon cientos de miles de empleos. No, creció la nómina pública. Esos son otro tipo de empleo. El empleo fuerte, el empleo libre, el empleo que produce un encadenamiento de riqueza, es cuando el ciudadano tiene cómo trabajar sin tener que ir a buscar a un político que le dé la mano. Claro, el rol del administrador del Estado y del político, la responsabilidad social y de reglamentaciones y de hacer las políticas públicas es el Estado. Pero los países fuertes es donde el ciudadano vive con libertad y con democracia porque tiene su empleo, porque tiene sus posibilidades de acuerdo a las oportunidades que le da, ¿verdad?, la sociedad. Ministro, hay algunos negocios que han logrado quizás no capitalizar, pero sí poder continuar cierto crecimiento dentro de esta circunstancia, pero la dura realidad es que un altísimo porcentaje de las MIPYMES no solamente han tenido dificultades, sino que muchas esperan que no pueden retornar a sus labores de forma normal. De hecho, en un estudio que se realizó hace unos meses, me parece que entre INTEC y el Ministerio, si no me equivoco, el porcentaje era de alrededor de un 50%, lo cual es un número casi trágico tomando en cuenta las condiciones de las MIPYMES. ¿Qué se puede seguir haciendo desde el gobierno para apoyar a ese sector que ha sido de los más golpeados durante la pandemia? Fíjate, recordemos que las MIPYMES son los pequeños emprendedores. Y en República Dominicana hay un 56% de informalidad hace tiempo. El trabajo es de nosotros entrar a la formalidad, pero una formalidad que le permita saber ejercer el oficio del negocio que han emprendido, ¿verdad? Porque resulta que las MIPYMES, las estadísticas, desaparecen a los 2 años y medio, a los 3 años desaparecen. ¿Por qué? Porque comienzan, pero la organización interna no la dinamizan como deben de ser. Y al final desaparecen. Sin embargo, son la mayoría de la dinámica de cualquier sociedad, no solamente la República Dominicana. Y ese 50% sobre el porcentaje también que significan esas pymes. Nosotros lo primero que hicimos fue, desde que llegamos a las 2 semanas, se hizo un levantamiento de lo que podíamos tener. El presidente nos dio un poder cuando conversamos de eso y lanzamos un fondo que se llama Confíe, con el Banco de Reserva a través de una fiducia, donde no solamente se le facilita el apoyo económico, sino que es presentando su propuesta de negocio. No tiene que tener un historial económico, no tiene que tener una cuenta y un aval. Su propuesta de negocio. Esto es para emprendedores, sí. ¿Recibe asesoría también? Ese es el trabajo que tenemos nosotros con los centros en las diferentes universidades. Pero esos son nosotros tenemos 16 nuevos negocios, que es valiosísimo también, evidentemente, pero los que están en dificultades en estos momentos, que de hecho varios representantes empresariales se han quejado aquí de tener dificultades de acceso al financiamiento que el mismo gobierno ha dispuesto para apoyar a las MIPYMES. Bueno, no solamente el gobierno, también la parte privada. Los bancos privados han anunciado una cantidad de recursos para apoyar a los pequeños y medianos productores, emprendedores que hay. La dinámica va a diferentes sectores. Hay que recatarlo, claro que sí, pero muchas veces también hay que apostar a lo que pueden nacer y a lo que pueden seguir y fortaleciéndose, porque no nos podemos parar. Por ejemplo, el presidente creó una comisión en Santiago a las 2 semanas de ser gobierno, cuando hizo el Consejo de Gobierno de Santiago, y hizo la comisión del tabaco. ¿Por qué el tabaco? Bueno, porque dentro de la propia pandemia, de las cosas de la vida, de los productos que más se consumieron en el mundo, no hay nada en reserva, es el tabaco. Hoy hay un anuncio de una de las principales tabaqueras de República Dominicana que produce 3 billones de tabaco mecánico de República Dominicana, de los 7 que se exportan, que está abriendo hoy una zona franca en Santiago con 1,000 empleados nuevos. Entonces, el presidente dice, a esto hay que ponerle atención porque aquí hay un potencial privado de crecimiento. Entonces crea una comisión. ¿Esa comisión desde dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que no solamente sea la máquina o la ensambladora, que vayamos al agricultor. ¿Y cuál agricultor? ¿El que tiene tierra? No, también el que tiene un contrato, que está cultivando esa tierra, pero tiene un contrato de venta, que es una persona o dos que trabaja. Ese es un pequeño emprendedor. Y a ese se le va a financiar a través del Banco Agrícola, sin intereses, 0 intereses. Y sin ser dueño, porque no tiene garantía más que el contrato de venta. Y no solo
lo que trabajan, las familias que dependen de eso. Eso es un encadenamiento, Claro. que es lo ideal, porque se transporta, come, compra algo para fumigar, compra la plantita, el ministro de Agricultura entonces se activa y en un laboratorio que hay en La Vega ya van a producir una plantica de tabaco para que no solamente se siembre en el Cibao, ver si en San Juan y en Azua, que en algún momento se sembró. Y ya usted se fumó su puro, porque usted está Sí, correcto. claro, cómo no, hay que fumárselo. Caminero. En el caso de los detallistas de gasolina, ellos plantean de que ellos reciben como ganancia son 20 pesos de cada galón de combustible. Que esté a 500, que esté a 2 pesos o que esté, para mencionar nombres. O sea, como quiera, eso es su precio, aumente o se reduzca. Pero ellos entienden que eso es muy poco después de que durante el gobierno pasado se han hablado y ahora mismo se han hablado también de aumentos de sueldo. Ellos entienden que debe llevarse a 27 la ganancia. ¿Hay posibilidad de eso? Ellos se han reunido con ustedes en el ministerio, le han dado su queja. Fíjate, nosotros desde que llegamos con un objetivo claro y con una planificación. Y a la fecha nos hemos reunido con todas las comisiones, con todos los sectores que interactúan con un ministerio que estaba atomizado, que no estaba consolidado y que ahora nosotros lo tenemos funcionando con una organización, bueno, con meta definida y con resultados que ya se pueden ver. Y claro que nos hemos reunido con el sector combustible, que es uno de muchos que tenemos. Zona franca, regímenes especiales, comercio exterior, que tiene que trabajar con todo lo que es los acuerdos internacionales, comercio interior, que tiene que ver con las federaciones de comercio, MIPYME, zona franca, industrialización. Nosotros hemos creado una mesa de industrialización para ver el país como un solo músculo de exportación y de crear trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay muchos sectores que están igual. Los restaurantes no están trabajando. Los negocios de recreación no están trabajando. Las bombas, ¿qué ha pasado? Bueno, que no pueden trabajar en el toque de queda, antes trabajaban 24 horas. Que han perdido el trabajo que tienen en el patio, ¿verdad? De los negocios de food shop, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que tenemos una manera de ese negocio de mucho personal. En otros países tú vas y te echas tu combustible. Tú vas a la caja, entras y ese tipo de cosas. Es verdad, ellos han presentado documentos de que hace 4 o 5 años que no se revisa sus márgenes. En esos 4 o 5 años tenemos un aumento del dólar de un 38%. Tenemos 2 subidas salariales oficialmente. Y bueno, eso se registra. Pero es el momento. Ministro. No. Ese no es, hay que esperar, Ministro. ellos deben de entender, tendrán que seguir haciendo ellos su trabajo de dejarle saber a la población que ellos representan. Tienen un componente alto de trabajadores directos e indirectos, como decía Percio ahorita, y es uno de los sectores que nosotros tenemos que poner la atención. Pero el ministerio es mucho más que eso, es mucho más que hidrocarburos. Ministro, a propósito de la pregunta de Caminero sobre el combustible, cada vez que hay un intento de reforma fiscal y ahora con el presupuesto que el gobierno estaba armando, volvió a salir el tema de los subsidios. Y uno no sabe de qué tamaño es el subsidio que el gobierno da en combustible como para ser considerado dentro de los ajustes que hay que hacer en la economía para poder bordear una situación tan especial como la que está viviendo el país. Bueno, y siendo más específicos con el tema, al parecer en el Senado tienen una inquietud importante con esa situación, porque identifican ese aspecto en particular como un posible punto en el cual el gobierno pudiera tener muchas mayores recaudaciones si se eliminan algunas de esas asignaciones de combustible exento, que ellos aseguran que llega a los miles de millones de pesos. Bueno, indudablemente eso no es gracioso. Yo creo que en algún momento la República Dominicana tendrá que abocarse a una reforma integral fiscal, porque en los últimos 10 años aquí lo que se han hecho son 7 parches fiscales, que incluso se han colocado impuestos solapados.
y por eso aparecen todos los años en el presupuesto. O algunos Porque- transitorios. o algunos, bueno, eso es una, Es una cultura. Es una Sí. cultura y además una regla de la economía, que no hay nada más estable y más permanente que algo transitorio. Entonces, por eso se ven todos los años en el presupuesto una serie de gravámenes porque no están en el código tributario. Y como no están en el código tributario, hay que ponerlo todos los Ministro, años. pero ¿se tiene idea de cuánto puede eso significar? Por lo menos un volumen de dinero. Bueno, sí, claro que sí. Y lo tiene tanto la DGI como la parte que nos toca o lo que pasan por el ministerio. 1.000 millones, 2.000, No, 3.000, yo no- 500. No. ¿Cuánto? La parte que nos toca a nosotros son lo de las exenciones de las productoras de electricidad. ¿De? De electricidad. Electricidad. De electricidad. ¿Cuánto es eso? El número exacto no te lo puedo... Pero no más lo- o menos. No, es que no tengo un más o menos. No tiene No tengo tampoco. más o menos. Tengo 50 días. Hay algunas que no están operando, están cambiando. ¿Qué sí estamos haciendo nosotros? Preocupados en ese sentido. ¿Hay algún, Cambiando hay la algún matriz. dato histórico que usted maneje? Tiene que haberlo, claro que sí. Pero usted no lo conoce. Todavía. Pero ¿cuál es cambiando la matriz, te iba a decir, Nosotros estamos en un plan también que se ha diseñado y la verdad que viene desde hace un tiempo, pero no estaba tomándose en cuenta y empujándose en el sentido que nosotros lo estamos ya viendo, que es buscando que se consuma más gas natural. Por ejemplo, hay plantas sí. que están cambiando a gas natural y eso te deja de lado ya el combustible fósil que es más pesado, los llamados blancos, el gasoil, el fuel oil, otros combustibles. Y eso va a dar la oportunidad de que baje no solamente los subsidios que se le da, sino también que sea más eficiente, incluso amigable con el sistema. Ministro. Y eso mismo vamos a tratar de que pase con el consumo vehicular, que pase de un consumo que tiene combustible más caro a combustible mucho más barato. Pero ese esquema de priorizar el gas natural no es una idea nueva en el país. En otros momentos se ha intentado impulsar. De hecho, en un momento se declaró incluso prioritario por uno de los gobiernos anteriores, no recuerdo cuál. Creo que el presidente Fernández. Fue el presidente Fernández. Y de alguna manera se intentó establecer la dinámica de aumentar la cantidad de vehículos que funcionaran a gas natural, así como también propiciar el cambio. Pero había un problema serio con el tema de las rutas del gas natural a nivel de los barcos que traían el combustible del país. ¿Ese es un tema superado? ¿Se puede confiar en un suministro lo suficientemente estable para hacer ese tipo de apuestas? Fíjate, señalé que era un plan que comenzó, se esbozó, pero no se desarrolló. Nosotros sí lo vamos a tomar en serio y sí lo vamos a desarrollar. Y aquí hay suficiente almacenamiento y el gas natural no he oído que tenga problema de suministro. Lo que tiene el inconveniente es que no hay suficientes estaciones detallistas para suministrar el gas natural en el territorio nacional como logística. Ese es otro problema. Ese es ahora lo que tenemos que abordar, que los que sean detallistas, que los que participen de ese negocio, se aboquen a hacer esas inversiones Incluso con el apoyo y la supervisión, claro, que le tiene que dar el en ministerio. un momento surgió la idea de que pudieran compartir las propias estaciones de gas, y hubo algunas objeciones. Pero Algunas. Sí, hubo muchas objeciones, pero quiero volver un poco a la respuesta que usted daba con relación a la volatilidad de las MIPYMES, que entran, desaparecen. En esta situación de pandemia, parecería que hay muchos negocios que eran buenos y que posiblemente no regresan porque la pandemia ha cambiado. Pero también la pandemia abre otras posibilidades. Usted mencionaba, por ejemplo, lo del tabaco. ¿Tiene el gobierno algún dato o ha encargado algún estudio como para identificar cuáles áreas de negocio pueden estar colapsadas o poco atractivas, o cuáles áreas pueden estar surgiendo para orientar a la gente que genere negocio en esas actividades? Excelente, y pareciera como que no estaba viendo por un hoyito. ¿Verdad? Sí, en el viceministerio de MIPYME se están haciendo ya varios levantamientos, las llamadas encuestas,
para ver no solamente cuáles son los sectores. Por ejemplo, se anunció el 5G. Nosotros tenemos que saber quiénes tienen acceso a la plataforma. Esta crisis que afecta al mundo ha dado un paso gigantesco de más de 5 años en tecnología. Nosotros tenemos que saber a quiénes podemos ayudar, quiénes son las pymes pequeñas, que no solamente para su trabajo, sino también para su comunicación, para su venta, para tener una dinámica, tienen que estar conectadas. Y entonces se están haciendo una serie de estudios y levantamientos. Por eso le decía, antes de entrar al programa, que nosotros tenemos, gracias a Dios, un equipo formado en los 5 ejes centrales del ministerio, donde está el viceministerio de Pymes, que ahí está Jorge Morales, con Cristian Hernández, con Checo, que son el viceministro y los 2 directores de emprendimiento y de apoyo a las pymes. Pero tenemos a Ramón Pérez con Claudio Fernández, que viene, Claudio, por ejemplo, de conformar y consolidar todo lo que son las cámaras de comercio del país para hacer este tipo de levantamiento y ver qué tipo de apoyo se le da. Pero tenemos el área de zona franca y regímenes especiales que no existía, ni siquiera estaba en la estructura presupuestaria, porque se manejaba solamente del Consejo Nacional de Zona Franca. Pero ya hemos ido a varias inauguraciones y a varios Picasso y a varias entregas, no solamente de la parte estatal que le toca a Proindustria, sino de la parte privada. Ahora vamos a inaugurar una zona franca nueva en Nigua la semana que viene. La parte, como le decía, del tabaco, de los implementos, de lo que son medical devices, ha crecido junto con los call centers. De alguna manera, la inversión privada, ha confiado en República Dominicana. Nosotros acabamos de inaugurar un centro con la Scotiabank Bank, regional, pero ya con el hub de los que tienen que ver con los call centers, ya tenemos un levantamiento de que vamos a tener 10.000 empleos nuevos en lo que termine el año y lo que es mitad de año que viene. Y ahí, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, parece que hay una modalidad de hacer un cambio en cuanto a la industria mecánica, vehicular, sistema vehicular. Inclusive el presidente de la República se dio a conocer por el Tesla, no se dio a conocer por eso, pero que llamó la atención que llegó un Tesla a recibir el gobierno, un vehículo eléctrico. ¿Qué incentivos están dando ustedes para que esos vehículos lleguen al país? Porque hay incluso hasta una estación para eléctrica en el parqueo del Palacio Sí, Nacional. los Evergo. Sí. Es parte de la nueva política, de relanzar lo que es el combustible amigable con el medio ambiente y lo que es más barato y lo que puede transformar incluso la dinámica total. Y el presidente lo que hizo fue que lanzó un mensaje clarísimo, llegó a su juramentación en un carro eléctrico. Pero se le han acercado a ustedes los dealers, los que traen los vehículos a la República Dominicana para inyectar más de que esos vehículos. Definitivamente han pasado por el ministerio, por lo menos, propuestas de autobuses de eléctrico y de gas natural, que ya llegan al país y que como un plan piloto van a estar proporcionando incluso para que se vea la confiabilidad que hay en ellos. ¿Y cuándo llegan? No, todavía no tienen. Era una propuesta. Es una propuesta. Eso comienza así. Que el combustible del futuro va a ser el hidrógeno. No también, o sea, vamos rápido en la investigación. Que además fue el que se usó para llegar a la luna. Y en el desarrollo, correctamente. Por la fuerza. Correctamente. Pero mire una cosa, Caminero planteaba algo, que es en base a los cambios. Yo quiero también decirle que otro de los viceministros es Fantino Polanco, que viene de la industria. Mocano. Y nosotros, Mocano, claro. Muy querido, un saludo para Fantino. Y entonces hemos hecho y consolidado 2 sectores que antes se veían como una competencia. 2 sectores industriales, zona franca e industria local. La industria local estamos trabajando para que sea un solo bloque y, por ejemplo, le suministre el 81% de lo que consume en la zona franca, que es también importado,
para que haya más producción nacional, más trabajo y más encadenamiento de lo que eso pero se representa. está incentivando, que era lo que Caminero preguntaba, ¿se están dando incentivos para que esas tendencias se reafirmen ahí en ese sentido? Bueno, es que los incentivos no pueden caer en lo que tratábamos hace un rato, que son los incentivos, por ejemplo, se dan que golpean luego incentivos al fiscales, combustible. No, a donde vamos entonces es a la ley de proindustria. La ley de proindustria, que nosotros como legisladores la dejamos en un término de aprobación y esperamos que en el próximo mes esté lista porque está Ministro, para informe, va a permitir que dentro de las utilidades que las empresas tengan, lo que dediquen a poner nuevas maquinarias, a hacer inversiones para que sean competitivas, para que sean Pero eficientes. es un mecanismo de depreciación acelerada que tiene la ley de proindustria. No tiene incentivos, por ejemplo, exenciones de impuestos sobre la renta, ni otro tipo de facilidades Bueno, fiscales. lo que estamos hablando, si tú tienes utilidades, en vez de pagar impuestos sobre la renta, lo que pasa es que tú la puedes invertir en la compra de una maquinaria o en contratar un asesor. Porque parte de lo que le pasa a la industria local muchas veces es que no tiene la modernidad. O sea, alguien que tiene el contrato de servir un producto, tiene que hacerlo con la calidad que te están pidiendo, con la continuidad del producto que te están pidiendo. Entonces, al que tú le vas a comprar, no se lo puede comprar porque es amigo tuyo o porque es pariente tuyo, se lo tiene que comprar porque tú vas a utilizar lo que te está vendiendo y tú vas a seguir vendiendo hacia adelante. Entonces, hay que actualizar nuestro sector productivo que no puede estar exportando impuestos para poder ser competitivo. Hay dos proyectos que deberían ser del interés de industria y comercio, a pesar que no son directamente quizás sus áreas. Está el tema de las energías renovables, que el gobierno del PLD en su momento desmontó parte de los incentivos de energías renovables que estaban contemplados en la ley, eso por un lado, y por el otro está el tema de los incentivos a la zona fronteriza, que ya llegan a su fin y que por lo tanto si se fueran a mantener necesitaría una nueva ley que los restablezca. ¿Cuál es el criterio del ministerio con relación a estas dos leyes? La ley de energía la trabajamos nosotros en el Congreso en el 2007, activamente con el Consejo Nacional de Energía. Y fuimos lo que propusimos, lo que era un plan que daba el presidente Bush para impulsar la aplicación de la energía solar. Energía limpia. Exacto, llamada energía limpia, que incluso con una novedad de que tú producías tu energía en tu casa, si te sobraba energía, tú la metías entonces en el sistema y el contador lo que hacía era que daba para atrás. Y entonces esa inversión, como tú muy bien dices, la desmontaron. Porque en los parches fiscales que hizo el PLD, fue parte de desmontar la eficiencia con que se venía viendo desde un tiempo. Cosas buenas también, porque era su propio gobierno, pero no la vieron así y la frenaron. Sin embargo, hoy se le está dando todo el apoyo y ya estamos viendo cómo hay incluso plantas, aquello que le llaman en España huertas solares para producción de energía para entrar al sistema y donde ya todas o la gran mayoría de las industrias utilizan ese tipo de energía. Lo otro de la 2801 es en la Constitución que está el desarrollo de la frontera. La Constitución hay que respetarla y son zonas muy deprimidas que hay que ayudar a salir adelante. Lo que pasa es que no podemos hacer una ley para violar la ley a beneficio de dos o tres y mirar para otro lado. Pero además, si la ley es para la frontera, no es para que tú te vayas a Higüey y que allá te hagan las exenciones de los impuestos del ITEVI, de los equipos de transporte, para tú tener entonces una competencia desleal. Porque el sector privado ha insistido mucho en que le genera situaciones de competencia desleal. Correcto. Y esencialmente es una empresa que le genera problemas significativos en Santiago Rodríguez, aparentemente. Pero la práctica no ha sido que empresas que están en otro punto del país se desinstalan y de repente se van a la frontera. Bueno, eso es una dinámica interesantísima, porque incluso cómo tú le niegas a una empresa que vaya y se instale a la frontera. Es algo delicado. Pero además se supone que es parte del interés. Pero hay un elemento, a veces no. Pero ahora hay un elemento nuevo, y es que el gobierno está desarrollando dos puntos básico en la frontera, que es el puerto de Manzanillo, que se supone que si tú inviertes en el puerto, debe tener los alrededores de producción para exportar. Y el otro punto es Pedernales, que se está hablando incluso de un nuevo
aeropuertos para el desarrollo turístico. No, no solamente eso, se está hablando también de inversiones, de hacer los primeros hoteles, de desarrollo. Volvemos a las pymes. Dentro de las pymes, en el ministerio, se ha apoyado a hacer un levantamiento de dónde tienen que estar los restaurantes, dónde que tienen que estar los servicios que vayan a comenzar a crearse en Pedernales. Eso también lo ha hecho el ministerio, además de darle apoyo desde ya con programas de la Unión Europea, por ejemplo. Eso está clarísimo. Lo que hay es que ver esos incentivos que se den en la frontera, es para desarrollarlo en la frontera, porque la ley ya ha pasado 20 años. ¿Y dónde está el desarrollo de la frontera después de los 20 años de la ley? Bueno, claro, si hay 300 empleos más, son 300 empleos más, pero nosotros queremos más desarrollo para la frontera. Y eso es lo que está haciendo el presidente Abinader, que dentro de los primeros días de gobierno se trasladó no solamente a Pedernales, a Manzanillo también. Ministro. Y nos ha dado instrucciones a nosotros de facilitar cualquier tipo de proyecto de inversión que vaya de acuerdo al desarrollo, a las leyes que puedan impulsar la Ministro, frontera de la República Usted Dominicana. mencionaba el tabaco como una actividad que parece emerger con fuerza en la pandemia o reafirmarse con fuerza, pero también ha surgido el tema de la minería por el precio del oro. Antes de ayer se anunciaba la primera inversión china de unos 1.300 millones de dólares para trabajar con el cobre, con el zinc, en una modalidad de minería subterránea, que también sería nueva un poco en el país. No, aquí la hay. Pero mínima. Lo que se está proponiendo aquí ahora es una cosa totalmente nueva, porque aquí tenemos gente que se mete abajo de la tierra. Aquí No, estamos hablando Percio, de minería. La mina de oro de Maimón no la va a Rigol. Hay otra. Sí, Es soterrada con camiones a kilómetros abajo de la tierra. ¿Qué es esta que está aquí? Esta está asociada con los chinos, que están explotando cobre, zinc, porque comenzaron con oro, porque era una cosa que estaba asignado a Falcon Bridge en principio. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Hemos hablado de minería, hemos hablado de las pymes, hemos hablado de la zona franca, pero uno tiene la impresión que a este país le faltan pensadores. Gente que solo esté sentado pensando el país, pensando estratégicamente en el país. Cada ministerio hace su cosa, tiene el departamento, pero no hay unas líneas maestras que puedan incluso conectar muchas de las cosas que podemos tener en cada una de las áreas. Y tal vez por eso uno ve que a veces usted hace una cosa en el ministerio, pero el que está en otro ministerio no siempre anda en la misma sintonía. Es decir, es posible construir esa unidad de pensamiento en materia estratégica para que el país tenga una acción de desarrollo. Bueno, nosotros hemos comenzado así. Yo puedo dar fe de ello. Por ejemplo, nosotros comenzamos con la ley de ilícitos, la ley 1719, y para ello se creó una mesa de trabajo, donde está el ministro de Salud Pública, donde está el director de aduana, donde está el ministro de las Fuerzas Armadas y Procuraduría, y está el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene dentro de las instituciones que tutela el SECON. Y esto es actuando como grupo, ¿verdad? Viendo una visión de organizarnos y hacer las cosas en equipo. Pero para esta semana comienzan una ronda de visitas, que lo digo porque ayer salió en el periódico incluso, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que visita no solamente para temas de presupuesto el Ministerio de las Fuerzas Armadas, sino para temas de visión y estructura de un programa de gobierno que está claramente definido y que se explicó incluso en campaña y que se va a implementar. Entonces, por eso es que ahora hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes, por ese mismo señalamiento, porque antes estaba muy disperso todo, incluso en una competencia que se vio después en campaña y en política, Sí, y con intereses que iban incluso desde hacer negocios desde el Estado o distraer las cosas del Estado y bueno, y lo que ha pasado. Las empresas dominicanas, muchas de ellas con la pandemia, con condiciones de desarrollo muy mal, muchas cierran, otras no pueden operar, pero tenemos aquí un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Entonces esa competencia que tienen los productores dominicanos
frente a esos países o esas empresas de los países en el exterior, lo ahogaban de manera por la competencia desleal, porque mientras aquí se paga impuestos, a los que llegan hay exenciones. Entonces, ¿cómo evitar que colapsen estas empresas como la leche, como en el caso de textil, para evitar un colapso de todas esas empresas frente a todas esas cosas que van a llegar y que siguen llegando aquí a la República Dominicana? Primero, esos son acuerdos que se firmaron hace mucho tiempo, que si muy bien compiten con ciertos sectores productivos de la República Dominicana con países que no solamente tienen más tecnología o más educación o terreno más amplio, que eso también ayuda para la eficiencia, sino que muchas veces también hacen doping y comienzan a competir de una manera inadecuada o te lo llevan a otros países y de otros países te lo traen. Y para eso tenemos que protegernos. Y también en eso ya tuvimos una reunión porque en el Ministerio de Industria y Comercio hay un viceministerio de Comercio Exterior, donde está doña Vilma Arbaje, que fue la que participó en la conformación del DERECAFTA, del EPA, de su implementación. En su ejecución e implementación, correctamente. Y ya tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura tratando esos temas, muy empoderado el ministro, conocedor de esa área y con muy buen equipo, y eso nosotros trataremos de que se aplique. Pero hay una parte que es bueno que se sepa también, que es algo que viene como tema de propuesta de campaña, que es consume lo nuestro, que es consume la producción nacional primero. Eso es un lema del presidente. Anoche estábamos en una reunión en Palacio y ahí salió eso de nuevo. Tenemos que fortalecer la producción nacional, ya sea para exportación o para consumo propio. Y dentro del mismo marco, el DERECAFTA permite que cuando hay crisis como la que estamos, estado de emergencia, que se conoce hoy de nuevo, entonces hay una ventana para que la producción nacional de esos países que se ajustan a estos temas coyunturales sea entonces la producción nacional que tenga un mayor espacio de consumo. Ministro, eso es bueno. Tenemos ya muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a propósito de que el ministerio es la sombrilla de las MIPIMES. Una de las principales quejas de las MIPIMES ha sido el cargo por potencia durante la pandemia, donde muchas están cerradas, sin embargo siguen recibiendo facturación de energía eléctrica por el cargo fijo por potencia, que algunas sencillamente no pueden pagar en este momento. Le hemos preguntado a los funcionarios del sector eléctrico que han pasado por aquí, todos nos dicen que se está pensando cómo buscar una solución, pero mientras tanto vamos casi por 60 días y eso son 2 facturas adicionales de cargo por potencia. ¿Desde el ministerio se ha pensado en tratar de impulsar algún tipo de solución tomando en cuenta de que las MIPIMES están profundamente afectadas? Sí, claro, y no solamente con eso, con muchísimas cosas más. Pero tú de alguna manera lo señalabas. En 60 días tú llegas, tú estás en pandemia, no tienes todo el personal, tiene que conocerlo, tiene no solamente esa queja. Ahorita hablábamos de los hidrocarburos, eso es parte del paquete y que tiene toda la justificación del mundo. Mi hijo tiene un negocio y es emprendedor también y también tiene ese caso. O sea que no es solamente que yo lo oigo, sino también que lo vivo. Entonces yo creo que esos son de los retos, de las tareas que nosotros tenemos que proponernos y saber que este es un momento donde tenemos que buscar soluciones para echar a andar el aparato productivo, para que todo aquel, emprendedor o no, apoyarlo en todo lo que necesite. Y esas son las instrucciones que hay hasta ahora. ¿Cómo aplicarlo? En eso estamos. Bueno, Ito Bisonó en un tiempo se constituyó en una marca en las redes sociales. Siempre salía con cosas innovadoras, también daba informaciones orientadoras. Una de esas ha sido memes. Y sí. me gustaría que tú aclararas eso, porque dentro de esas cosas de dar a conocer lo que usted paga de impuestos en un galón de combustible, resulta que ahora hay quienes piensan que es que tú ibas a cambiar todo ese sistema. Ciertamente. ¿Qué tú le dices a esa gente? Porque hay muchos memes en relación a eso. Sí, ciertamente, y algunos muy buenos, vuelvo y te digo. Sí. Pero estamos preparándonos para responder con algo didáctico.
ese video que nosotros grabamos es exactamente lo que yo pienso ahora. Está dicho, la cantidad de impuestos, y lo importante es qué hacen con tu impuesto. Y ahora es totalmente diferente. Antes todavía tenemos Odebrecht y no pasa nada. Y SOE y no pasa nada. Cantidad de pachos fiscales y de endeudamiento. En el año 2009 nosotros teníamos 32% del PIB de presión en el endeudamiento. Hoy tenemos el 60 y pico y lo dejaron. Y son tan caraduras que se presentan en la televisión a decir que no, que aquí estaba todo bien, que ellos dejaron bono listo, préstamo listo, todo listo, como que no son más préstamos que dejan y que, o sea, estaba todo bien. Entonces, Bueno, eso genera, Mire, eso genera también... a propósito de los memes, hay una señora que se ha hecho viral con un video que ha hecho sobre la parte impositiva y alertando sobre la composición del CES, el Consejo Económico y Social, pidiéndole al presidente que lo cambie, porque entiende que el desequilibrio es demasiado grande. Wendy Santos fue eso. Wendy Santos. ¿Pudiera el gobierno tener oído para esos mensajes? Lo tuvo porque ya cambiaron el Consejo Económico y Social. Bueno, Hay pero otro director. cambió la cabeza, pero ella no se Bueno. refiere a la cabeza, se refiere a lo que dice la ley primero y a la cantidad de representantes del sector empresarial, por ejemplo, con relación a la sociedad civil y con relación al sector laboral. Ahora yo le pregunto a ustedes para que me ayuden. ¿Se está comenzando a cambiar o no? Si se cambió la cabeza. Entonces, yo lo que creo es que hay que ver el ánimo. El presidente Abinader, por ejemplo, ¿cuándo habían tenido un presidente que habla? ¿Cuándo habían tenido un presidente que somete algo y lo sopesa y oye y le da otra... Lo que pasa es que ya el Consejo Económico y alerta, Social está convocado para el 26 de octubre, su según las alerta, palabras del mismo su presidente. alerta es ¿Sabe cómo para se discutir la cambia? reforma fiscal. Exacto. Bueno, y ya veremos quiénes van, cómo se discuten, y sobre ese ejemplo que ha dado el presidente y las instrucciones que le ha dado a todos los ministros, entonces veamos cómo se participa en esas reuniones que tiene que transcurrir de acuerdo a las expectativas también que tiene la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Ministro, Víctor Gracias a Bisonó ustedes. Ito, para los amigos. Así es, siempre va a ser así. Sí, Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, estuvo con nosotros.